Y vamos a leer Lucas 7, 24 al 28. Vamos a leer 4 versículos y de ahí después empezamos la predicación. Dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Miren, los que visten con esplendor viven en deleites, están en los palacios de los reyes. Verso 26. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? ¿Un profeta? Si les digo, ¿y uno que es más que un profeta? Este es aquel de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti. ¿Quién prepara tu camino delante de ti? Verso 28. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, entonces este es el pasaje que concierne al día de hoy, hermano. Y la vez pasada veíamos acerca de la pregunta que el apóstol Juan le manda hacer a sus discípulos, si era él el que habría de venir o esperaban a otro. Y entonces el Señor Jesús, la respuesta que le envió no fue con un sí, sí yo soy, sino que la respuesta que él le envía acerca de lo que él andaba haciendo, que estaba escrito que es lo que el Mesías tendría que hacer. Y entonces dice aquí la escritura que cuando los discípulos de Juan se retiran a llevarle la respuesta a Juan, dice que el Señor Jesús en el verso 24, dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Entonces, hermano, veíamos en el capítulo 3 de Lucas, ¿qué es lo que hacía Juan en el capítulo 3 de Lucas? Juan está dando testimonio acerca de Jesús. Cuando Juan llega y empieza a predicar el mensaje del Evangelio, él empieza dando testimonio acerca del Señor Jesús. Y ahora aquí en este pasaje, en este capítulo 7, verso 24, ahora vemos al Señor Jesús dando testimonio acerca de Juan. Ahora el Señor Jesús está dando testimonio acerca de Juan. ¿Por qué? Porque se había creado una perspectiva de Juan negativa. Entonces ya la gente ya no estaba pensando en Juan como un verdadero profeta, sino que ya empezaban a dudar que Juan realmente era un profeta de Dios. Y entonces, hermano, por eso el Señor les hace esta aclaración en este versículo. Pero antes de entrar al pasaje, hermano, quiero decirle que hoy, que en todo tiempo, hermano, en todos los tiempos que se han vivido, la gente está acostumbrada a vivir modas, a practicar aquello que está de moda, aquello que se vive, aquello que sale, aquello novedoso. La gente le llama la atención a la gente. Por eso cuando Juan el Bautista llega al Jordán, hermano, y entonces la predicación de Juan les es novedoso y entonces ellos empiezan a acudir al Jordán a escuchar a Juan el Bautista. Pero sin embargo, el mensaje de Juan el Bautista es verdadero, no por lo novedoso, sino porque está basado en lo que la Escritura estaba, que es lo que Juan tenía que anunciar. Y entonces hoy en día, hermano, no estamos lejos de esa realidad. Hoy la gente se mueve por vientos de doctrinas que salen. Sale una enseñanza y para la gente es una novedad y empieza, hermano, y empieza a caminar de acuerdo a esa corriente o a ese movimiento que nace. Yo sé que usted es muy joven y a lo mejor no le tocó vivir en los 90s, en los 80s, pero en los 90s y 80s surgió una doctrina muy novedosa. Y esta doctrina acarrió multitudes a sus pies. Que es la famosa doctrina de la paternidad espiritual y la famosa cobertura. Y fue una doctrina, hermano, que causó sensación en el pueblo cristiano.
que era una nueva revelación que Dios estaba trayendo a su pueblo. Y la gente se dejó arrastrar por esa doctrina. Digo el otro, nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Y entonces, hermano, no, como que no estamos siendo, como que no estamos siendo sólidos en nuestra creencia. Como que nos estamos dejando llevar por vientos de doctrina. Sale una nueva doctrina y y la gente corre a abrazarla. Pero tenemos que tener cuidado cuando sale una nueva doctrina. No tiene que ser nueva doctrina. No tiene que ser nueva doctrina. Porque si es nueva, no es sana doctrina. Toda enseñanza, hermano, que sale, que surge nueva, tenemos que, ahora sí, como dijo el Señor aquel, póngale la lupa y hágale zoom. ¿Por qué? Porque corre el peligro de que seamos seducidos. Y entonces, hermano, ahora ya volviendo al punto, entonces ahora la gente, hermano, está dudando de Juan, que si Juan verdaderamente era un profeta de Dios, que si Juan había sido, si Juan era un siervo de Dios enviado por Dios. Y por eso el Señor Jesús, ahora estando en esta posición, Él tiene que aclarar que verdaderamente Juan era un siervo del Señor. Que el hecho de que haya dudado no negaba que Juan era un ministro del Señor. Y por eso, hermano, Él les hace esta pregunta. Dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Entonces, hermano, les hace esta pregunta. ¿Por qué? Porque ellos están dudando, ellos están dudando acerca de Juan. Entonces, hermano, la pregunta central de este sermón o de este pasaje es, ¿cuál es el elemento indispensable de la vida de un ministro de Dios? Cuando los discípulos de Juan se van, el Señor Jesús empieza a hablar de la vida de Juan y empieza a hablar de las cualidades que Juan tenía. Empieza a hablar de las cualidades que Juan tenía. Entonces, hermano, es uno de los mayores honores que un hombre pueda recibir, que Cristo hable de ti, de tu ministerio y de tu integridad. Hermano, el Señor Jesús dando testimonio del ministerio de Juan. Entonces, hermano, surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta central de este mensaje? ¿Cuál es el momento indispensable en la vida de un ministro de Dios? La respuesta es que la respuesta es que Jesús nos enseña, es clara, la integridad del mensajero. Esta, hermano, es la columna vertebral de este mensaje. La integridad del mensajero. Mire, antes de la elocuencia, antes del conocimiento, antes de los dones, ¿sabe qué? Tiene que sobresalir el carácter del ministro. En días pasados yo les hablaba acerca de las características, ¿cuáles eran? Bueno, sí, las características de un discípulo. ¿Cuáles son las características que un discípulo tiene que tener? Ahora estamos hablando de un ministro o de un siervo que empezó a hablar la palabra del Señor. Entonces, antes de la elocuencia, antes del conocimiento, antes de los dones, antes de cualquier cosa, hermano, primero lo que tiene que salir en un ministro, lo que tiene que verse es el carácter formado de esa persona.
Entonces, mira, aquí el Señor, se podría decir que en la tesis que el Señor presenta en este mensaje, los siervos de Dios deben manifestar integridad y carácter en el mensaje que proclama, porque el mensaje no se separa del mensajero. El mensaje no se separa del mensajero. Nada de que no sé si ha oído esta frase, no me miren a mí. ¿Verdad que sí? No me miren a mí. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tenemos que poner nuestra mirada en el mensajero. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu integridad? Y por eso muchos se atreven a ser sinvergüenzados porque piensan que el mensaje es uno y mi vida personal es otra. Más sin embargo, hermano, todo cristiano está llamado a vivir en santidad. Todo cristiano está llamado a formarse en el carácter de Cristo. Pero máxime aquel que se atreve a pararse enfrente a enseñar. Hermano, él tiene que pasar por un escrutinio, por un examen, a ver si esta persona, su carácter, su integridad y su carácter van acorde al mensaje del Señor. Por eso dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que no, hermano, el ministro no tiene nada que avergonzarse después de que se haya convertido. Antes de convertirse lo pueden acusar de lo que sea, pero después de convertido, hermano, este ministro no tiene de qué no debe de tener de qué lo acuse, no debe de tener de qué avergonzarse. Pero más sin embargo, muchas veces los ministros separan, una cosa es el mensaje y otra cosa es su vida personal. Y más sin embargo, no es así. ¿Qué es lo contrario de la integridad y el carácter de un discípulo? Lo opuesto a un profeta verdadero no es la ignorancia, sino la incongruencia. Hablar de Dios sin caminar con Dios. Predicar verdad mientras se ama el reconocimiento. Anunciar arrepentimiento sin vivir una vida arrepentida. Jesús afirmó sobre Juan, él es íntegro. Entonces, ¿cuál es lo contrario del primero? Dice, lo opuesto a un profeta verdadero no es ignorancia, sino la incoherencia. Hablar de Dios sin caminar con Dios. Predicar verdad mientras se ama mientras se ama la mentira. Anunciar arrepentimiento sin vivir una vida arrepentida. Jesús afirmó sobre Juan, él es íntegro. Vea el testimonio que el Señor Jesús da acerca del apóstol de Juan el Bautista. La integridad del profeta no es opcional. Escuche. La integridad del profeta no es opcional. Hermano, todo ministro tiene que vivir en integridad. Usted me está diciendo, pero ¿por qué me estás hablando de esto si yo ni ministro soy, verdad? Pero es para que pongamos el ojo. Pero es para que nosotros pongamos el ojo y no nos dejemos seducir, no nos dejemos engañar. Ahorita vamos a ver más adelante. Y no nos dejemos engañar por cosas visibles, por personas que gritan, por personas que tumban a otros, que tal vez son muy elocuentes en su manera de exponer el mensaje, hermano. Son, hermano, personas eruditas, pero que su testimonio da mucho que desear. Dios aprueba a los hombres no por sus logros, sino ¿por qué? Por su carácter. Mire, Pablo dice que su ministerio no vino con engaño, ni buscó gloria de hombres, sino que fue aprobado por Dios. Mira, veamos 1 Tesalonicenses 2, 1 Tesalonicenses 2, 1 al 6.
Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Verso 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de muchas oposiciones. Verso 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impurezas, ni con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Verso 5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras que lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Verso 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiésemos podido imponer nuestra autoridad. Ese es el apóstol Pablo. Ese es el apóstol Pablo. Pablo no fue con engaños, ni buscó gloria de hombres, sino que fue aprobado por Dios. El carácter de Juan confirma su mensaje, llamó al arrepentimiento y vivió en arrepentimiento. ¿Qué dice Mateo 3:1 al 6? En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3, porque este Juan es aquel de quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Verso 4, y él Juan tenía un vestido de pelo de camello, un cinturón de cuero a la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Verso 5. Entonces Jerusalén, toda Judea y todas las regiones alrededor del Jordán acudían a él. Verso 6. Y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Entonces, hermano, este es Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista. Entonces, hermano, el Señor Jesús está afirmando, con lo que el Señor Jesús le dice a las multitudes, Él está afirmando que Juan es un hombre que cumplió con lo que Dios le había encomendado. Entonces, ahora sí vamos a entrar a estos puntos, hermano, que tenemos estos puntos aquí a considerar. Entonces, el punto número 1 es la integridad y el carácter de un verdadero profeta. Perdón, se me tapó ahí, pero ahí dice un verdadero profeta. Imagínese usted aquí, está como por aquí un verdadero profeta. Lo tapé con el otro. Entonces, la integridad y el carácter de un verdadero profeta. Dice Lucas 7:24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Les hace esta pregunta. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios. Entonces, hermano, aquí el Señor Jesús enfrenta a las multitudes con una pregunta. ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? Entonces la pregunta, hermano, es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica, es como yo pregunto, pero no para que me conteste, sino para que usted se conteste a sí mismo. Entonces cuando uno está aquí y hace preguntas, a veces son preguntas retóricas, es como, ¿usted qué piensa? Pero no es para que me conteste, es para que usted se pregunte para sí mismo. Entonces cuando dice, ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? Entonces para que la gente, hermano, empiece a examinar realmente qué es lo que nosotros salimos a ver al desierto. Entonces el Señor dice, ¿salieron a ver una caña? Aquí está, mire, una caña sacudida por el viento. ¿O qué es lo que salieron a ver? Entonces, pero ¿por qué el ejemplo, hermano? ¿Por qué una caña sacudida por el viento? Entonces,
aquí es donde vuelvo a agarrar la introducción con la cual empecé. Hablamos acerca de los vientos de doctrina. Dice Pablo que no nos dejemos arrastrar. ¿Por qué? Por vientos de doctrina, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús les está hablando a estas multitudes, le está diciendo, Juan no es ninguna caña. Juan no se dejó arrastrar por pensamientos humanos. Juan se sostuvo en el mensaje que había recibido de parte del Señor. Jesús usa preguntas. Y entonces él hace tres preguntas aquí, hermano. ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña movida por el viento? Entonces, hermano, en esta pregunta, imagínese usted una caña en el río Jordán. Es esto, mira, esta era la caña, era como nosotros normalmente personas le llaman un carrizo, otras personas le llaman mambú, se puede hacer como una caña de mambú, pero delgadita. En mi pueblo natal le llamamos otate. Para que los que son allá se identifican conmigo, pero la mayoría de personas me imagino que lo conocen como un carrizo. Es una caña delgada. Entonces esa caña es muy frágil. Con poco se quiebra. Entonces por eso el Señor dice, ¿qué salieron a ver? Una caña movida por el viento. Una caña es frágil, inestable, se dobla con el viento. Jesús está diciendo, Juan no es así. Juan no es así. Entonces, hermano, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos que mantener en esto? Juan, hermano, se mantiene firme en su llamado. Él no se deja mover por muchos intereses que se están moviendo en Jerusalén o en la región donde Juan predicaba. Hoy en día podemos ver, hermano, esto en la actualidad. Les decía hace rato. Vientos de doctrina. Surgen vientos de doctrina. Y esos vientos de doctrina, hermano, son peligrosos. ¿Qué hacer cuando surge un nuevo viento de doctrina? La semana pasada, a ver si lo encuentro. La semana pasada, perdón, en esta semana, publicaba yo un pensamiento, ¿verdad? Y es que este pensamiento me surgió mientras hacía yo la prédica. ¿Cómo discernir una predicación verdadera? Porque, ¿qué es lo que buscamos nosotros en un predicador? ¿O qué es lo que busque tú como oyente, tú como congregante? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en un predicador? Sanidades, porque lo que se busca hoy en día es sanidades, que traiga poder, que haga milagros, que haga señales. Y decimos que es un predicador poderoso. Más sin embargo, hermano, yo publicaba esto en la semana, ahora sí, discúlpeme mi humildad en mis redes sociales. Entonces dice, no busques el brillo del don, el show del escenario, la emoción momentánea, la apariencia de santidad, ni las señales que impresionan los sentidos. Entonces, se me borró? ¿Qué tengo que buscar? Coherencia en el mensaje, consistencia en la doctrina, correspondencia con el texto bíblico, ausencia de contradicción con toda la escritura. Entonces, cuando tú haces esto, hermano, cuando tú revisas estos puntos, tú no vas a ser tan fácil movido por cualquier viento de doctrina. ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña movida por el viento? Una caña es frágil. Juan no lo fue, hermano. ¿No tienes un té con miel y limón?
Juan no era un hombre fluctuante, no cambia según el clima religioso. No acomodaba su mensaje según los oyentes. No negociaba la verdad. Ese era Juan. Mire, hermano, hoy le puse más aquí para que usted vea más ahí, porque a veces, me brinco, a veces me pierdo yo, pero aquí, mira, aquí puede usted estar leyendo lo que estoy leyendo acá. Entonces, Juan no era un hombre fluctuante, no cambiaba según el clima religioso. Mire, se mantenía sólido. Es algo que nosotros tenemos que mantenernos también sólidos en la verdad. Le vuelvo a repetir, no dejarnos arrastrar por vientos de doctrina. No dejarnos seducir por doctrinas vistosas, hermano. Pero cuando tú vas al centro de esa enseñanza, hermano, no tiene ningún fundamento bíblico, pero como a veces es vistosa, es llamativa, nos quedamos en ella. ¿Por qué? Porque nos gusta más aquello que llama la atención. Ahorita vamos a ver cuando lleguemos a la vestimenta de Juan el Bautista, hermano. Ahí vamos a ver. Entonces Juan no era un hombre fluctuante, no cambiaba según el clima religioso, no acomodaba su mensaje según el oyente. Ay, pero, hermano, no, el mensaje no es, mire, el mensaje no es de acuerdo a las personas que llegan a la congregación. El mensaje es el mensaje del evangelio. Esté quien esté. Venga quien venga. Por eso, hermano, uno de los sistemas de enseñanza que me gustó fue enseñar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, porque así, hermano, no estás escogiendo los sermones. Los hermanos no han diezmado últimamente, hoy les va a tirar la prédica poderosa de cómo sacarles el diezmo. Hoy veo que los hermanos están echando mucho chisme. Voy a sacar una prédica de acuerdo a que hable el chisme. No, hermano. Vamos estudiando la Biblia porque las reuniones se trata de eso. En una reunión, hermano, no se trata de a ver qué hay. No, cuando nos reunimos a estudiar la Escritura. Entonces ya nosotros ya vamos a la mitad del capítulo 7 de Lucas. Pero bueno, y la otra dice, no negociaba la verdad. Vamos por el inciso B. Jesús revela el corazón del pueblo. La pregunta no solo define a Juan, sino que expone a los oyentes. Acá está. Pero no le... sí, aquí está. Sí. Entonces, la pregunta no solo define a Juan, sino expone a los oyentes. Un corazón valiente, pero un corazón vacilante, hipócrita, sin deseos de arrepentimiento. Jesús quiere que el pueblo mire a Juan y mire su propio corazón. Entonces, hermano, aquí el Señor les expone el carácter de Juan. Les está exponiendo el carácter de Juan, pero ahora les está exponiendo el carácter de ellos. Ahora les está exponiendo el carácter de ellos, que son personas vacilantes, que son hipócritas. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos frente a la Escritura, frente a los personajes, es para eso. ¿Para qué? Para que nosotros también analicemos nuestro corazón, nuestra mente, cómo estamos nosotros. Un corazón vacilante e hipócrita, sin deseos de arrepentimiento. Jesús quiere que el pueblo mire a Juan y mire su propio corazón. La pregunta no es solo cómo predicaba Juan, sino cómo escuchaba el pueblo. Quienes escuchan deben de hacerlo con fe. Quienes escuchan deben de hacerlo con fe. Temor, hambre de transformación.
Entonces vamos al inciso C. El profeta verdadero no cambia. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento. Mateo 3:2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Confrontó al poder político, al poder a las autoridades del templo. ¿Qué les dijo en esa confrontación que tuvo con las autoridades? Verso 7 dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para bautizarse, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero de la ira que está por venir. Entonces, en ese momento, hermano, el carácter de Juan no cambió porque estaba frente a las autoridades. Hermano, él tomó autoridad porque él se le había delegado una autoridad. Y con esa autoridad, hermano, él enfrenta a las autoridades y les dice su condición de ellos. ¿Por qué? Porque así es un verdadero mensajero. Un verdadero mensajero no cambia el mensaje de acuerdo a las circunstancias. Él va a hablar verdad todo el tiempo. ¿Cuál debe ser el carácter del oyente? No ser ligero con el evangelio, no escoger mensajes al gusto, no buscar entretenimiento espiritual. Esas son las obligaciones que un oyente, que un congregante tiene que tener. ¿Cuál es el deber del carácter del oyente? No ser ligero con el evangelio, hermano. No escoger el mensaje al gusto. No buscar entretenimiento espiritual. ¿Sabe que hoy en muchas reuniones ya ni se predica el evangelio? Porque la predicación es aburrida, da sueño, le da a la gente, le da por quedarse dormido sentado. Pero tráiganles a Miel Salmacos y hermano, están todos brincando, saltando, corriendo. ¿Por qué? Porque es algo divertido, algo distractivo, es algo que te distrae más. Sin embargo, hermano, la predicación no es muy común entre el pueblo de Dios. Es más, yo le voy a hacer esta pregunta. Cuando usted va manejando, ¿qué pone? Música. ¿Verdad que sí? Porque lo distrae. Y no estoy diciendo que sea malo. Ay, no, el hermano está... No. Pero es más edificante, hermano, una palabra que una canción. Es más, quiere que le diga algo. Los cantantes tuvieron mucho que ver en la disminución en el interés de las personas por el evangelio. Cambiaron las campañas evangélicas que se hacían antes, las famosas cruzadas que se hacían, por conciertos. Y usted antes veía ¿cómo se llama el señor el de aquí de Estados Unidos muy famoso? Bill Graham. Hermano, un predicador, hermano, que iba y hacía cruzadas, pero ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían en esos eventos? ¿Sabe qué hacían? Exponían el evangelio. Otro predicador famoso. No es muy de mi agrado, pero G. Ávila. ¿Qué es lo que se hacía en las campañas de G. Ávila? Se exponía el mensaje del evangelio. Y eran multitudes que se exponían a la predicación del evangelio. Más sin embargo, ¿qué vemos hoy, hermano? Eventos, gran concierto. Y usted va a esos y lo último que hacen, hermano, es predicar. Estaba escuchando una vez a un pastor de México. Entonces que hicieron un evento grandísimo, ¿verdad? Y entonces estaba programada la alabanza y estaba programada la predicación.
No recuerdo muy bien, pero hubo un problema que al caso que se atrasó el evento por ciertas circunstancias. Ya ve que siempre suelen suceder, ¿verdad? Que cosas que imprevisto que suceden. Entonces se atrasó el evento y entonces el coordinador del evento ya no dejó subir al de la alabanza. Le dijo, no, ya no vas a cantar. Que sube el predicador. Que sube el predicador, dice, para que ya directo a la palabra. Y dice que hubiera visto, dice, el cantante, dice, hizo un show, dice. ¿Por qué? Dice, y dice que el cantante, él argumentaba, dice, ¿sabes qué? Dice, todas esas personas que están allá afuera, dice, vienen a verme a mí, dice. Pero ¿sabe qué? Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque ahora se les está vendiendo un evangelio moderno. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, hermano, hacía un concierto antes de subirse él a predicar? ¿Usted cree que el apóstol Pedro hacía un concierto antes de subirse a predicar? Y no, yo no estoy diciendo que sea malo eso, hermano. Lo que estoy diciendo es que estamos cambiando una cosa por la otra. Estamos cambiando una cosa por la otra. Y entonces, el Señor Jesús habla del carácter de Juan. Dice que Juan no cambió la verdad. No escoge el mensaje al gusto. No busca entretenimiento espiritual. Vamos por el punto número 2. La integridad moral de un profeta, hermano. Y hermano, ¿cómo ha causado problemas en las congregaciones? La moralidad de los predicadores. La moralidad de los hermano. Tú prende las redes sociales y no falta un día que no aparezca pastor cayó en adulterio. Pastor que fue descubierto que tenía una doble vida. Apenas estaba viendo, no me acuerdo qué día de estos, pero de un pastor, hermano, que le anunció a su congregación que ya no iba a ser él, que ahora iba a ser ella. Que ya tenía 3 meses en tratamiento hormonal porque ya su voz iba a empezar a cambiar. ¿Y sabe qué hizo la congregación? Le aplaudió, bravo, qué valentía. Eres valiente al darnos a conocer tu postura. Hermano, esa es una vergüenza para el evangelio. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe de qué movimiento es? Es del movimiento metodista. Y el movimiento metodista fue ¿cómo se llama cuando inician? Fundado por John Wesley. Y John Wesley, hermano, fue uno de los precursores del evangelio aquí en Estados Unidos, en Inglaterra. Más sin embargo, hermano, algo que este hombre recibió de parte de Dios, lo estableció y empezó a predicar el evangelio. Y ahora estas personas han cambiado el evangelio. No hay una integridad moral. ¿Cuánto, hermano? Personas, ministros, hermano, que llevan doble vida. Hace el año pasado, hermano, un predicador americano muy bueno que a mí me gustaba cómo exponía las escrituras. Es más, era uno de mis favoritos. A mí me gustaba cómo predicaba. ¿Sabe qué? Nomás de repente se le descubre que el hombre está viviendo una doble vida. El señor ya tiene casi 70 años y andaba con una joven de 20. No hay integridad moral en los ministros. Se está perdiendo. Se está perdiendo. Pero más sin embargo el Señor Jesús da testimonio de Juan. Mire, dice el verso 25. ¿Por qué? ¿Pero qué salieron a ver? Otra vez la pregunta. ¿Un hombre vestido con ropa finas? Miren, los que visten con esplendor viven en los deleites. Están en los palacios de los reyes. Entonces, aquí les está haciendo otra pregunta. ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? ¿Verdad que no?
Bueno, hoy, hermano, hoy vestirse de camello, sí es elegante. Y mientras estaba haciendo esto, hermano, me dio la curiosidad meterme a ver ahí la ropa, ¿ah?, de pelo de camello. Y hermano, hay chamarras que cuestan hasta $16,000. Y yo dije, Dios, el Juan traía ropa fina. Pero más sin embargo, en esos tiempos, era cuero de camello. No, no sé, hermano, no sé si era el cuero seco, que no sé cómo lo hacía, pero dice que traía, ¿cómo era? Ah, no, aquí no dice, pero en el capítulo 3 de Lucas, a ver, no sé si alguien lo quiere leer o buscarlo. Pero creo que dice que se vestía con pieles de camello, ¿verdad? Y de un cinturón ahí. Pero la pregunta es, ¿qué salieron a ver? Dice, miren los que visten con esplendor, viven en deleites, están en los palacios de los reyes. Entonces, hermano, el vestirse en esos tiempos con elegancia, hermano, te daba cierto estatus. Entonces, solo había cierto grupo de personas que podían darse el lujo de vestirse con vestimentas. Se podía llamar en ese tiempo que esas marcas que se utilizarían en ese tiempo. No sé si ha leído usted la parábola del rico y Lázaro. Dice que se vestía de púrpura. Pero cuando dice que vestía de púrpura, le está dando un realce a la vestimenta del rico. A ver, ¿qué dice? Ah, no, todavía no lo tiene. No me acuerdo si Lucas lo dice. No, bueno, está bien. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, cuando el Señor está describiendo la parábola del rico y Lázaro, está diciendo que el rico se viste de púrpura para dar un realce a la vestimenta del rico. ¿Por qué? Porque vestirse de púrpura, hermano, era carísimo, por cierto. ¿Sabe que el púrpura lo sacaban de los, ¿cómo se llama los que caminan despacito? No, los que son así, que son babosos. Caracoles. O del pulpo. No me recuerdo, pero era de un animal. Pero el caso es que el color lo sacaban de esos animales. Y entonces hacer el color púrpura, hermano, era algo caro. Y no cualquiera podía vestirse de púrpura. Solo lo hacía, ¿sabe quién lo podía hacer? Los senadores en Roma, los emperadores en Roma, eran los que podían usar esos colores. Entonces esto estaba, por eso dice, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre con vestidos con ropas finas? Claro que no. Según la pregunta de Jesús, apunta a otros elementos. La integridad moral. ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? En el mundo antiguo, la vestimenta comunicaba estos aspectos. Lujo, estatus, poder político y corrupción religiosa. Entonces, como lo que más nosotros conocemos es a los fariseos, ¿verdad que sí? Entonces les vamos a dar duro a los fariseos. Porque los fariseos, hermano, traían una apariencia. Ellos aparentaban piedad con su manera de vestir. Ellos pensaban que entre más opulenta era su vestimenta, más santidad reflejaban. Por eso el Señor en cierto momento le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Más sin embargo, el Juan el Bautista, su vestimenta es diferente. Entonces mucha gente confunde, hermano, confunde y cree que si un ministro viste bien, cree que si un ministro tiene un casonón, que si un ministro trae sus carrazos, piensan que es sinónimo de bendición, que es una persona que está acorde a la palabra del Señor. Más sin embargo, aquí el Señor está diciendo todo lo contrario. Hace algunos años atrás salió un cierto predicador famoso de por ahí de Miami, que no quiero decir su nombre, pero le dicen Maldonado y le apelliden, le dicen Guillermo y el apellido Maldonado. Entonces él empezó a hacer burlas, se podría decir, de los pastores que no tienen ciertos recursos económicos o cierto estatus social en las esferas sociales, válgame la redundancia.
Entonces él empezó a romperse el saco que traía, hermano, así, le rompió las bolsas y así, supuestamente él se puso andrajoso arriba del púlpito. Y cuando ya él se rompe todo, le pregunta a la gente, dice, ¿quién quiere mi bendición? Y entonces, acto seguido, dice, ¿usted cree que yo podría bendecirlo de esta manera? ¿Por qué? Porque ellos relacionan el estatus económico con la bendición de Dios. Ellos relacionan, hermano, la riqueza con ser aprobado por Dios. De hecho, este mismo hombre, en cierta ocasión, él dijo que él estaba enojado con Dios. Dice, porque él mira cómo prospera el impío, igual que Asab. ¿Se acuerda de Asab? Que dice que él vio cómo prosperaba el impío. Él miraba cómo el impío, hermano, le iba bien, y dice Asab que él empezó a ver cómo el impío prosperaba y estuvo a punto de resbalar, dice, hasta que fui a la casa del Señor y Dios me reveló el fin de ellos. Entonces decía este hombre, dice que él un día se enojó con Dios o le reclamó con Dios, no recuerdo exactamente. Y entonces dice que él mira al impío, dice, mira aquel impío, dice, con sus carrazos, dice. Miro aquel impío que 7 carros de millones de dólares, dice, y yo aquí dando la lengua por el Señor y nada. Y entonces, hermano, él está confundiendo una cosa con el otro. Entonces son hombres que no tienen integridad moral. Entonces ellos el evangelio lo hacen como una forma de ganancia, como dice el apóstol Pablo. Han cambiado la gloria de Dios por una ganancia terrenal. Volvemos a lo mismo, no hay integridad moral. Jesús deja claro que Juan no usó el ministerio para ascender socialmente ni para ganar influencia política. Al contrario, les habló duro a los políticos en turno. De hecho, por eso le echaron a la cárcel. Les habló duro a los políticos en turno. Hoy los pastores parecen tener miedo a hablarle a los políticos. Hermano, de veras. Y fíjese que en México ahorita últimamente, gracias a Dios que no pasó esa ley. Pero en México había un político que se llama Arturo Saldívar, creo. No recuerdo bien su nombre, pero algo así. Pero es del partido en el poder. Ya saben quién. Y entonces él estaba haciendo una iniciativa de ley donde querían controlar a las iglesias, querían saber qué es lo que la iglesia predicaba. ¿Y sabe cuántos pastores salieron a manifestarse? 0. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Entonces, hermano, no podemos coaludirnos con los políticos. ¿Por qué? Porque al coludirse con un político vas a perder poder espiritual. Entonces en los pueblos es muy dado, hermano, que el político llegue cuando va haciendo campaña, que con los cristianos les voy a hacer su templecito, hermano, y el hermano con el anhelo de ese su templo, negocia, vende la verdad por un templo. Como que si Dios cuando venga la va a pedir cuentas de un templo. No, hermano, Dios, aquí Juan, el Señor, no está exaltando a Juan por los templos que construyó, sino que lo está exaltando porque vivió la verdad. Predicó la verdad. Entonces, hermano, por eso no te asocies con los políticos. Son mentirosos todos. Como se llamen. No, en serio, hermano, todos son charlatanes, mentirosos, engañadores. Hay unos que son más y otros que son menos. Creo que los que están en México ahorita son más que menos. Entonces, hermano, Jesús dejó en claro que Juan no usó el ministerio para ascender socialmente ni para ganar influencias políticas. Entonces tenemos el inciso A. Juan no atrajo miradas para sí mismo. ¿A poco ese tiempo llevo? ¿24 minutos? Oh, es que me salí, ¿verdad? ¿Cuánto llevo?
Ya me había emocionado. Yo dije, "No", ya me había emocionado. Dije, ¿a poco es nombre? Juan no, entonces vamos por el inciso A. Juan no trajo miradas a sí mismo. No buscó seguidores para sí. Su vida decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ve el carácter de Juan. Ve el carácter de Juan. Juan no está buscando seguidores. Él no está buscando quién lo siga a él. Sino que cuando él ve a Jesús dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y es lo que todo predicador tiene que hacer, pero no, hermano, los predicadores hoy en día se ponen como los meros, como decían en mi pueblo, los meros matateros. ¿Cambié? Sí. Ahí está. Entonces, hermano, dice que Juan no tomó esa actitud. Juan se dejó menguar. Juan señalaba al que habría de venir. Inciso B, perdón. La grandeza de Juan. Se veía en dos cosas. ¿Cuáles eran? Su valentía por decir la verdad. Su humildad por su apariencia, su humildad por no usurpar la gloria. Él sabía que la gloria era del Señor. Tenía valentía para enfrentar los momentos de crisis, los momentos de persecución. Él no se achicó, hermano, ante los fariseos. Cuando las personas fueron a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Dice, no, yo no soy. Yo no soy. Es otro. Grande por lo que obtuvo. Perdón. Grande no por lo que obtuvo, sino por lo que renunció. Juan no fue grande por lo que obtuvo. Que es algo por lo que, como le venía diciendo, es algo por lo que hoy medimos, ¿verdad? Es grande por lo que obtiene. Si una persona, hermano, un ejemplo, ¿verdad? Si un ministro levanta 700 congregaciones, ¿qué decimos? Ah, es un gran ministro, ¿verdad que sí? Porque yo no estoy diciendo, hermano, que no puede levantar 700 congregaciones. Pero no es grande por eso. Su grandeza consiste en la fidelidad al mensaje. Porque si a esas vamos, hermano, el Papa es el más grande. Los católicos son más de 1,000 millones. Pero cuando él llegue ante el Señor, hermano, ¿sabe qué? Hay una obra de un escritor que se llama Dante. Y entonces dice que él ponía al Papa, hermano, en el infierno más abajo. Porque decía que es donde el Papa tenía que estar. Entonces Juan no fue grande por lo que obtuvo, sino a lo que Juan renunció. Es ahí donde se mide la grandeza. ¿A qué es lo que nosotros renunciamos? ¿A qué es lo que tú y yo estamos renunciando realmente? Inciso C. Dios aprobó a Juan. Por eso Jesús lo honró. Cuando Dios aprueba a un hombre, Dios mismo testifica de ese hombre. Cuando los cielos, perdón. Por eso Jesús honró. Cuando Dios aprueba a un hombre, Dios mismo testifica de ese hombre. Y entonces mire, cuando los cielos se abrieron y se escuchó, este es mi hijo amado. ¿Sabe quién estaba ahí? Juan estaba ahí. Escuchó con sus oídos lo que los antiguos profetas solo anunciaron. ¿Qué es lo que anunciaron los antiguos profetas? La venida del Mesías. ¿Quién vio venir al Mesías? Eso nos lleva con el siguiente punto, que es nuestro punto número 3. La integridad y la función de un verdadero profeta. Lucas 7, 26 y 27 al 28. Pero ¿qué salieron a ver? Un profeta, si le digo uno más que un profeta,
Este es aquel de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien prepara tu camino delante de ti. Verso 28. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces el inciso A dice: Juan cumplió su función. Los profetas antiguos apuntaban al futuro. Escuche, los profetas antiguos apuntaban al futuro. Juan señaló el presente. Juan señaló el presente. Cuando Isaías dice: He aquí una virgen dará a luz. Ahí, hermano, ya está Juan presente. Ya Juan apareció en la escena. Antes de que la Virgen apareciera, ya Juan, hermano, está anunciado. Ya hay 6 meses de anticipación que Juan va a nacer. Los profetas antiguos apuntaban al futuro. Juan señaló al presente. He ahí el Cordero de Dios. Cuando decían: vendrá, habrá en Belén. Aquellos hablaban a un futuro. Juan habla en presente. Dice: este es el Cordero de Dios. Él no habló de un tiempo de venir, sino un Mesías presente. Mientras aquellos hablaban a un futuro, ¿sabe qué? Juan es el encargado de señalar al Mesías. Su origen fue divino. O fue, a ver, ¿cómo le puse acá? Su llegada está anunciada. El inciso C. Ve, su llegada es anunciada. La llegada de Juan. ¿De quién? De Juan el Bautista. Jesús cita Malaquías. ¿Qué dice Malaquías 3:1? He aquí envío mi mensajero. ¿Alguien lo tiene? Es que no me lo puse aquí. Es que lo tengo acá, creo, ¿verdad? No lo tengo. Sí, Malaquías 3:1. He aquí yo envío un mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a tu templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, la llegada de Juan, hermano, la llegada de Juan el Bautista es una anunciación. ¿Sabe cuánto? 400 años antes. Y hermano, y cuando Juan va a nacer, hermano, el ángel del Señor se le aparece al padre de Juan, que es Zacarías, y le dice que va a ser un profeta grande delante del Señor. Entonces, Juan, hermano, no es cualquier profeta. Es un profeta distinto a los demás. Es el profeta en turno para presentar al Mesías. Es el profeta que está en turno, que le tocó. Mire, del último libro del Antiguo Testamento a la aparición de Juan son alrededor de 400 años. Dios no había hablado en esos 400 años como venía hablando a través de los profetas. Aparece Juan en el desierto hablando. De pronto aparece un hombre con con pieles de camello, un cinturón a la cintura, y empieza a hablar. Y empieza a hablar, ¿por qué? Porque él está hablando de la anunciación de aquel que habría de venir. Juan no fue producto de un movimiento humano, ni un proyecto religioso. Fue designado por Dios, anunciado por las Escrituras y manifestando en tiempo perfecto. Vamos por el inciso C. Juan entendió su identidad. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir? Él respondió: no soy. No, yo soy la voz. Mire, Juan 1:23 al 28. Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos,
Y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno quien ustedes no conocen. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero ¿cuál fue la actitud de Juan? Yo no soy. Yo no soy. Esa es la actitud que todo ministro tiene que tener, hermano. Hacer las personas dependientes de Cristo. Apuntar siempre a Cristo. Llevar las personas a Cristo. No atribuirse cosas que a ellos no les corresponde atribuirse. Ellos se ponen como los ungidos, como los mediadores, los patriarcas. Decía un hermano por ahí, ya no más falta que diga que son arcángeles. Él no era el mensaje, solo el mensajero. Mientras muchos quieren ser la voz, Juan quería que Cristo fuera el verbo. Mira, hermano, entre la diferencia entre el mensajero y el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre el mensajero y el mensaje? El mensajero son los predicadores. El mensaje es Cristo. El día que el mensajero se ponga como la respuesta a la humanidad, ese día ese predicador se va a meter en problemas. ¿Sabe qué? Y no tiene integridad. La integridad y la función de un verdadero profeta, ¿cuál es esa? Ser el mensajero, no el mensaje. Cuando el mensajero empieza a perder noción entre una cosa y la otra, hermano, ese mensajero está perdiendo su función en medio de su ministerio. Por eso Juan dice, no, yo no soy. Inciso D, su grandeza y su pequeñez. Aquí hay como una contradicción, hermano, entre la grandeza y la pequeñez de Juan. Juan afirmó dos cosas. Juan es el más grande del nacido de mujer, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan vivió bajo el antiguo pacto y nosotros en el nuevo pacto, en la plenitud de Cristo. Juan vio la promesa encarnada. Nosotros vivimos la promesa consumada. ¿Qué nos hace ser mayor que Juan, hermano? O primero vamos, qué hace a Juan ser mayor que los demás profetas o el más grande? ¿Qué dice Mateo? No lo tengo aquí. Dios mío, a ver, déjame ver si lo tengo acá. Mateo 13, 7 creo que es. A ver, ¿alguien puede leer? Se me hace que a ver, no. Aquí, no. ¿Alguien lo tiene? Mateo 13, 7, a ver, ¿qué dice el 11? Lo que decía, muchos profetas desearon ver, dice, empieza. ¿No? 7, ¿qué dice el 7? No, 13, 7. No, no. Ay, no lo puse, ya parece que sí lo había puesto. El 18 del 11 del 5 hizo porque vino un Juan que no podía. Háblale.
del 7, 11, 7 habla de Juan. Ah, a ver qué, no, pero no, ahí no es. No puede ser que no lo apunté y era importante ese pasaje. Bueno, pero al caso que el pasaje data que dice que Juan, hermano, dice que muchos de los profetas anhelaron ver este momento que Juan está viviendo. O el 13:1 creo que es, a ver. No, ¿verdad? Ah, cómo se me fue a perder esa cita, hombre. Ah, que muchos profetas deseaban ver este momento. Dice que se fue aparte con sus discípulos y le dijo que muchos de los profetas deseaban ver este momento. Es Mateo 13:17. Dice, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces, hermano, muchos de los, mire, Isaías, Jeremías, Daniel, todos los profetas antiguos anhelaron ver este momento. Más, sin embargo, hermano, no se les concedió. No sé si me puede dar un paño, un paño, por favor. Entonces, que muchos de los profetas desearon, anhelaron ver este momento. Pero ¿sabe qué? Al que le tocó ver este momento, no solo ver el momento, sino dar apertura al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue el profeta Juan. Y por eso se le llama el más grande de los profetas. Porque tuvo esa oportunidad. Pero ahora el Señor dice, hermano, dice que Juan dice que el mayor, ¿qué es el mayor? Dice que uno, el más pequeño en el reino, es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan vivió bajo el antiguo pacto aún, hermano. Aunque él vio al Mesías, escuchó la voz del cielo decir, este es mi hijo amado, pero aún vivió bajo la ley. No vio la resurrección, no tuvo la experiencia que tuvieron los discípulos, hermano. Los discípulos tuvieron esa etapa entre ver al Mesías caminar en esta tierra, verlo morir, verlo resucitar y ascender al cielo. Y por eso dice, ustedes, el más pequeño en el reino de los cielos, es aún mayor que Juan. Porque Juan en plenitud de Cristo. Nosotros vivimos el nuevo pacto en la plenitud de Cristo. Juan vio la promesa encarnada. Nosotros vivimos la promesa consumada. Esto es lo que nos hace ser mayores. No porque seamos mejor que Juan, hermano. ¿Usted no es mejor que Juan? No. Nunca, hermano. No. Si nos ponemos en cuanto a carácter, hermano, no le llegamos ni a los talones. Pero pues somos mayores por lo que ahora hizo Cristo en la cruz del Calvario. A ver qué dice. Sí. Entonces, hermano, ahora vamos con nuestra conclusión. El profeta de Dios es íntegro. ¿En qué un profeta, hermano, un ministro del Señor tiene que ser íntegro? En carácter, firme, valiente, inflexible con la verdad. La verdad nunca la va a cambiar. Él nunca va a cambiar la verdad. Se va a mantener firme. Vendrán vientos de doctrinas, enseñanzas erróneas, pero él se va a mantener firme en la verdad. Va a ser firme, hermano. Va a ser íntegro en lo moral. No busca grandeza personal. No vende su llamado. No usa la verdad para ascender. Entonces, un ministro tiene que ser íntegro en su moral. Es íntegro en su función. No predica de sí mismo, sino de Cristo. No junta seguidores para sí, sino
que señala al Señor. Este punto es importante. Es íntegro en su función. ¿Por qué? No se predica de sí mismo, sino de Cristo. No junta seguidores para sí, sino que señala a Cristo. El verdadero profeta sabe que es el mensajero, no el mensaje. Es el heraldo, no el rey. Es voz, no la palabra. ¿Qué es una voz? ¿Cuál es la diferencia entre la voz y la palabra? La voz es la que yo estoy dando, pero esa voz tiene que llevar la palabra de Cristo. Entonces, cuando yo doy mi voz no tiene que llevar mis conceptos, mi voz no tiene que llevar mis ideas, mi voz no tiene que llevar mis intenciones, mis propósitos, mis anhelos, lo que yo quiero lograr en la tierra, lo que usted debe de lograr, lo que usted tiene. No, mi voz tiene que llevar el mensaje del evangelio. Que eso fue, hermano, eso fue lo que hizo Juan. Él era la voz que clamaba en el desierto. Pero qué era lo que anunciaba esa voz que se levantó en el desierto? He ahí el Cordero de Dios. Detrás de mí viene uno mayor que yo. Cuando Él venga, Él les bautizará con el Espíritu. Esa es la voz que se tiene que dar. Anunciar al Rey. Mas, sin embargo, vuelvo a decirlo, hay personas que son protagonistas ellos. Creen que ellos son la voz y que ellos son la palabra. Y empiezan a enseñarse a sí mismos, a predicarse a sí mismos, que ellos son como la solución que Dios envió a la respuesta de las personas que están en necesidad. Entonces, ¿es mensajero, no el mensaje? ¿Es heraldo, no el rey? Es la voz, mas no la palabra. ¿Mande? No, eso no lo puse ahí. Tu vida debe predicar antes que tus labios. Escuche bien. Tu vida debe predicar antes que tus labios. La integridad no se improvisa. Se forma en secreto con Dios. ¿Escuchó eso? La integridad no se improvisa. Se forma en integridad con Dios. Algo que el apóstol Pablo le encomendó a Timoteo. Dice, cuando está hablando acerca de los ministros, dice, no pongas a un neófito. No sea que se envanezca y caiga en error. ¿Por qué? Porque aún su carácter no está formado como ministro. Mas, sin embargo, hermano, mire, yo no tengo nada en contra de los hijos de pastor. Pero creen que porque crecieron en la iglesia, creen que porque están ahí ya pueden tomar la posición de pastor. Cuando no han sido formados en su carácter. ¿Y sabe qué? Y eso es lo que ha venido, hermano, arrastrando a la iglesia a una desgracia. Porque vemos personas no convertidas en los púlpitos. Vemos personas no convertidas. Hermano, para que alguien sea un ministro del Señor, tiene que ser una persona convertida. Su carácter formado, como lo era Juan el Bautista. No valores a los predicadores por su apariencia, estilo o carisma. Busca hombres como Juan, claros, humildes, centrados en Cristo. Eso es lo que tenemos que buscarlo, como le decía hace rato. Eso es lo que tenemos que buscar en un predicador. No valores a los predicadores por su apariencia, estilo o carisma. Busca hombres como Juan, claros, humildes, centrados en Cristo. El mensaje de Juan sigue vigente. Arrepiéntete. Ese es el camino hacia Cristo. Juan no fue grande por una razón. Hizo exactamente
lo que Dios le mandó hacer. Entonces, hermano, la conclusión. ¿Por qué fue grande Juan? Porque hizo lo que Dios le mandó hacer. Con esto concluye y con esto cierra el tema. Juan fue grande porque hizo lo justo, lo que tenía que hacer. No improvisó, no hizo sus pensamientos, sino hizo lo que Dios le mandó hacer. Démosle gracias al Señor, hermano.